Hola a todos, pues vamos a continuar, pero también a terminar con este curso. Es decir, hoy será la última clase grabada el- y quiero cerrar el curso con una discusión un poco más general de una enfermedad de estas que se llaman complejas porque son multifactoriales, pero también complejas en el sentido de que pues abarcan una cantidad de escalas grande y también una cantidad grande de niveles de organización de la materia, que tienen involucrados un montón de elementos individuales en cualquiera de las escalas donde se le estudie, en cualquiera de los niveles de organización donde se le estudie. Es un problema grave de salud pública, y que se le dedica mucho dinero y tiempo a la investigación, incluso en países pues donde no se le dedica demasiado a la investigación, ¿no? eh, pública. Además, pues es una enfermedad que se conoce desde hace mucho tiempo y comparado con lo que se sabe de ella, eh, pues es muy poco lo que, pues, desde cuando la conocemos es muy poco lo que sabemos de esa serie de enfermedades. ¿No? Cáncer se refiere a un montón de enfermedades que tienen ciertas particularidades en común, ciertas manifestaciones comunes, pero vamos a hablar de eso en un momento. Y les voy a presentar dos programitas de NetLogo que estuvimos trabajando con un grupo desde hace tiempo. Además vamos a revisar un artículo rápidamente unos resultados que se deben a Gatenby, sobre la relación entre la hiperacidemia y la proliferación de cáncer, ¿no? Este, entonces vamos a revisar esto y empezamos. Entonces, el, esta presentación le llamé El emperador de todos los males, pensando en un libro de Siddhartha Mukherjee, este, que justamente se titula de esa forma. Eh, y que es muy recomendable, eso se los mando también dentro de un rato. El cáncer es una enfermedad que es bastante antigua, es una enfermedad de múltiples factores, no todos conocidos, que no es específica eh, eh, de algún tejido, ¿no? Sino que puede afectar cualquier tejido, de diferentes tipos de cáncer que pueden estar en varios tejidos, ¿no? Y además de que se le conoce desde hace mucho, es poco conocida en cuanto a su naturaleza, ¿no? Pero es muy estudiada. El cáncer es una manifestación macroscópica de al menos 6 alteraciones a nivel celular, ¿no? Una es la autosuficiencia de señales de crecimiento, es decir, las células reciben, porque sí, la señal de seguir proliferando y proliferando. La inestabilidad ante señales de anticrecimiento, es decir, la muerte, la, los mecanismos celulares que le dicen a las células que dejen de proliferar están apagados. Se evade el mecanismo de muerte celular programada llamado apoptosis, eh, y tienen un potencial entonces replicativo casi ilimitado. Además, hay un proceso de formación de vasculatura, que es esta angiogénesis sostenida, y puede invadir el tejido. Una vez que está la vasculatura, puede
invadir más tejido y eso se llama metástasis. En esta figura pues se resumen esas 6 alteraciones celulares que aparecieron resumidas por primera vez hace poco en un artículo de Hanan y Weinberg que se llama The Hallmarks of Cancer, ¿no? Y tuvo una revisión en el 2001 donde se dan otras dos cualidades eh, emergentes les llaman y unas cualidades que son que favorecen el cáncer, ¿no? Las dos cualidades emergentes pues es la desregulación de la parte energética de la célula y la este que evita la destrucción inmune, ¿no? Entonces hay también un problema allí porque pues básicamente lo que nos dicen Hananan y Weinberg es que para poder entender un poco la mecánica natural del cáncer, pues tendríamos que entender la mecánica del sistema inmune y estamos todavía bien lejos de eso. Además, pues está este rollo de la inestabilidad genómica que genera varias mutaciones, que lo estudiamos en el grupo que les comentaba, y la promoción de inflamación por el tumor, ¿no? Entonces, pues es bastante complicado el mecanismo biológico. Eh, hay un problema con la modelación porque muchas veces se trata de, o se proponen modelos en ecuaciones diferenciales que consideran, ¿no?, que las células cancerosas están ahí proliferando y que el sistema pues responde de alguna forma, ¿no? Pero también pues están involucradas las células del sistema inmune, eh, las células del endotelio, ¿no?, y los fibroblastos, y cómo la interacción entre todos esos tipos celulares pues está generando un problema de cáncer. Esa es más bien la pregunta, más que simplemente preguntarnos por cómo proliferan las células. Eh, entonces vamos a ver un poco un modelo en ecuaciones diferenciales que escribió Gatenby, que trata de modelar el crecimiento tumoral y el microambiente del tumor. Entonces, se parten de 3 ecuaciones de reacción-difusión acopladas que determinan la distribución espacio-temporal de la densidad de tejido normal, de la densidad de tejido neoplásico, es decir, de tejido transformado con células cancerosas, y del exceso de concentración de iones de hidrógeno. Eh, entonces, el comportamiento del tejido normal va a estar determinado por el crecimiento logístico de la N1 con tasa de crecimiento R1 y capacidad de carga K1. Una competencia entre poblaciones con el tejido transformado, el tejido de tumor, está caracterizada por un parámetro tipo Lotka-Volterra alfa 2,1 y la interacción de N1 con el exceso de iones de hidrógeno que llevan a una tasa proporcional de muerte L. La difusión celular con un coeficiente de difusión que depende de N2, ¿no?, que es de N1 de N2. Entonces tenemos esta ecuación, ¿no? Esta es la ecuación para N1. Aquí está el término logístico, aquí está el término de competencia y esta es la parte difusiva. D1 por L es el exceso de concentración de ácido dependiente de la tasa de muerte. De acuerdo con el declive de la tasa de crecimiento en los tejidos de células normales debido a la reducción de pH desde su valor óptimo de 7.4, y R1 va a tener unidades de 1 sobre S. KI son células por centímetro cúbico, D1 tiene unidades de 1 sobre moles y alfa 1,2 pues es adimensional, ¿no? El tejido normal puede difundirse en regiones donde N2 es pequeño y por eso
su coeficiente de difusión va a depender de qué tan grande es la proporción de tejido transformada, ¿no? El tejido neoplásico, el tejido transformado, crece de manera análoga. Pero aquí no vamos a tener un término de muerte debido al exceso de ácido, ¿no? Es una ecuación un poquito más corta y no se incluye ninguna tasa de muerte dependiente de la concentración, pues no se ha observado que haya declive en la tasa de crecimiento por los niveles de pH. Se asume además que el exceso de iones de hidrógeno se produce a tasa proporcional a la densidad de las células neoplásicas. Esto se difunde químicamente, es decir, por quimiotaxis. Se incluye un término de aumento para los mecanismos locales de crecimiento del potencial de hidrógeno y tenemos la siguiente expresión que describe el exceso de concentración de iones de hidrógeno. Esta es la ecuación para la L y tenemos ya nuestro sistema de tres ecuaciones este, en derivadas parciales, ¿no? Ahora, se puede hacer una transformación de variables para dimensionalizar y tenemos este nuevo sistema. Estas son las transformaciones de variables para dimensionalizar y de todas formas, pues es un sistema no lineal de tres ecuaciones en derivadas parciales, aunque la no linealidad está nada más en la parte temporal, pero ya vimos que tiene bastantes dificultades, ¿no? Ahora, el sistema tiene cuatro puntos fijos que corresponden a no haber dinámica, a tejido sano, sin tumores, ¿no? Que es este X1, la coexistencia de tejido sano y de tumor y el puro tumor, ¿no? Que es ya metástasis. Entonces este es donde todavía es probable que haya un tratamiento posible, pero aquí o sea, una vez que pasa de aquí para acá, el- ya la enfermedad está completamente este, en todo el sistema, ¿no? En todo el tejido. Entonces, cuando delta 1 es más grande que 1, el tejido normal se destruye completamente. Y entonces el tejido del tumor se difunde formando frentes de onda. Los pesos en la interfase para el ácido y el tejido tumoral son estos dos, ¿no? Este para el ácido y este para el tejido tumoral. Y en el trabajo de Gatenby se estiman parámetros y se aproximan valores para, sobre todo para esta delta, que tiene que ver con esa XI 0. Eh, Estas son micrografías del tumor, ¿no? Estas zonas oscuras son tumores y se puede ver un tipo de frente de onda. El microambiente de los tumores es significativamente distinto a lo que podemos considerar tejido normal o sano. Se han observado fuertes fluctuaciones de glucosa, de lactato y de pH ácido. La acidez tiene tres efectos claros en el fenotipo del tumor. Uno es la resistencia a la quimioterapia, otra es la tasa de mutación creciente y el incremento en la metástasis. Eh, y entonces, acá se propone que el tumor es un fluido incompresible, eh, el ácido, perdón, es un fluido incompresible, que el tumor es una esfera, ¿no? Es una aproximación muy gruesa y, y bueno, esta es la idea, ¿no? Tenemos una parte sólida, una parte suave, ese es como piensa Gatenby el tumor, y consideramos la primera distribución de ácido generado por el tumor, y eso va a ser H. Eh, entonces, como sea, H
va a cambiar de esta forma como una ecuación de reacción-difusión. Eh, y esta de H es constante, es aproximadamente constante en realidad eh, para eh, distintos tipos de tumor. ¿No? Ahora, H está en equilibrio difusivo durante todo el primer instante, ¿no? Entonces, por simetría, ¿no? Suponiendo que es de veras una esfera, que no lo es, tenemos esta ecuación de aquí y T denota la densidad del tumor y B la densidad de la vasculatura. Si consideramos un tumor sin vasculatura, vamos a tomar B igual a 0, S menor que R y B igual a KB en el resto del tumor. Entonces tomamos la densidad del tumor constante igual a la capacidad de carga en la región viable y hacemos Q igual a RBKB sobre DH y se puede adimensionalizar la ecuación haciendo esto de aquí. La solución de esa ecuación, considerando los coeficientes de suficientes condiciones de suavidad, pues es esta cosa, ¿no? Vamos a tener tres distintos tipos de comportamiento dependiendo en qué parte del tumor estamos, ¿no? En la parte exterior, en la parte media o en el núcleo duro. Y estas K pues están dadas de esta forma, son polinomiales. Y considerando la vasculatura, tenemos esto, cuya solución es esa de acá arriba. Y las K's pues ya no son polinomiales, sino exponenciales. Entonces, el tumor va a crecer dependiendo de varios factores y el volumen, su volumen va a cambiar de acuerdo a esta función F que depende de la mitosis celular. Entonces tenemos esta expresión de acá abajo que supone que la tasa de proliferación es constante por unidad de volumen. Entonces, esta es la expresión análoga para el caso con vasculatura y tenemos este perfil de acidez, ¿no? Cuando tenemos vasculatura, el perfil de acidez baja fuerte pero constantemente y en el caso sin vasculatura hay un salto y luego empieza a decrecer, ¿no? Entonces, sí tiene que ver el perfil de acidez de la vecindad de un tumor con respecto a en qué etapa de su dinámica está, ¿no? Entonces ese es los distintos radios del tumor y entonces hay tres regímenes de crecimiento del tumor y de eso va a depender también los perfiles de acidez, ¿no? En este modelo hay tres factores dominantes: la producción de ácido, la remoción de ácido debido a la vasculatura y la sensibilidad celular a los cambios de la acidez en el microambiente. Ahora, lo siguiente que voy a platicar pues son trabajos que estuvimos haciendo con esta pandilla, con Pedro Miramontes, con Cruz Vargas de León y con Raúl Peralta Rodríguez, que falleció hace cosa de un mes, también de cáncer, ¿no? De un cáncer muy agresivo en el estómago. El tipo de cáncer que estuvimos abordando pues es un cáncer en el cérvico-uterino, que se sabe que tiene una causa necesaria conocida, que es la infección por virus de papiloma humano, y que es todavía la segunda causa de muerte de mujeres en nuestro país.
La infección por VPH en el epitelio del cuello uterino es el principal factor etiológico, ¿no? Es la causa principal del desarrollo del cáncer cervicouterino. Es decir, si alguien desarrolla, si una mujer desarrolla cáncer cervicouterino, es porque estuvo infectada de VPH, de alguna cepa de VPH. Hay bastantes, pero las más frecuentes son el de tipo 16 y 18. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto. Eh, y lo que voy a platicar a continuación pues es un modelo de tipo SIR, eh, que se trató de hacer con una cosa de un esquema de vacunación. Eh, y la idea es que pues tenemos tipos de virus, de VPH, que sí están respondiendo a la vacuna y tipos que no. Entonces, eh, la distribución pues es mayoritariamente las que son que sí responden a la vacuna, pero están estas otras cepas que no. La pregunta acá era, ¿cómo va a afectar esas cepas que no están afectadas por la vacuna a la dinámica de la enfermedad, ¿no? Y podía darse un fenómeno que se conoce como reemplazo de cepa patógena inducido por la vacuna. Esto significa que la vacuna promueve que las cepas que no pueden competir con las cepas principales se ocupen ahora el nicho que dejan las otras, eh, y como no se ven afectadas por la vacuna, pues empiezan a proliferar casos de infecciones por estas nuevas cepas, que es una cosa que de no tener suficiente cuidado y suficiente información podría darse con la vacuna de COVID, ¿no? Eh, pero aún no tenemos suficiente información. Ahora vamos a formular el modelito este de VPH. Eh, Tenemos dos tipos de infectados, susceptibles y vacunados, ¿no? Los infectados, uno son los que responden a la vacuna y los dos son los que no responden a la vacuna. Y hay una tasa de nuevos individuos eh, sexualmente activos. Esta es la transmisión de la enfermedad del virus de tipo uno, de tipo 2. Esta es la muerte, eh, no, sí, la muerte natural de susceptibles. Y esta es la tasa de vacunación, ¿no? Eh, Perdón, no es la tasa de vacunación, es la tasa de pérdida de inmunidad, ¿no? Entonces hay una población vacunada que va a perder la inmunidad eventualmente y que va a volver a ser susceptible. Eh, Estos vacunados, pues hay una tasa de vacunación, ¿no? Eh, Tenemos cierta tasa de transmisión acá con los que están infectados del virus uno, que puede haber pérdida de inmunidad aquí. Eh, Estos son los infectados del virus uno. Estos son los que pueden ser infectados por el virus uno, eh, por la pérdida de inmunidad, y por el virus 2 por la pérdida de inmunidad, ¿no? Este, entonces, los parámetros se sacaron de la literatura, son casi todos conocidos. Eh, Esta es una estimación, ¿no? El, y la tasa de vacunación se tomó como 0.7 cada año.
La gamma era la tasa de pérdida de eficacia de la vacuna y las betas sí son tasas de contacto. Y la eficacia de la vacuna es 1 menos epsilon y la inmunidad cruzada pues es sigma. Eh, es posible la inmunidad cruzada, aunque no está reportado adecuadamente que de veras existe esa inmunidad cruzada. Entonces, hay el equilibrio libre de enfermedad, que es los vacunados iniciales, los susceptibles iniciales y no hay infectados. Este es el número reproductivo para el genotipo que sí es blanco de la vacuna, que es el I1. Eh, y este es para el genotipo que no es blanco de la vacuna, ¿no? Estos valores son de 21.5 y de 24.7. El que no es blanco de la vacuna, pues tiene un R más grande que el otro, ¿no? Y tenemos un punto de equilibrio, dos puntos de equilibrio que corresponden a que uno le gana al otro, ¿no? Estaríamos hablando de ausencia del otro genotipo y este es la ausencia del genotipo blanco de la vacuna. Entonces, este es posible con una vacunación acuciosa, ¿no? Eh, y pues este tiene eh, E1 es inestable, ¿no? Y E0 también es inestable. Y este último equilibrio que se logra tras tener la vacunación completa es localmente estable. Y puede ser asintóticamente estable en ciertas condiciones, ¿no? Que ahorita no vienen mucho al caso, pero lo que queríamos señalar en este artículo que se publicó en una revista de medicina computacional, eh, es que es posible que exista ese equilibrio, ¿no? Entonces, estos negros son los infectados con virus no blanco de la vacuna y estos de aquí punteados son los que sí son blanco de la vacuna. Entonces, estos responden al esquema de vacunación yéndose casi a cero, pero se estabiliza en un valor alto, eh, lo cual indica que esas cepas que antes eran, ¿no? Incluso inicialmente son menores que estas de acá, pues van creciendo producto de la vacunación, ¿no? Este es nada más esos dos comparados para epsilon igual a 0.1 y sigma igual a 0.7. Este es para epsilon 0.1 y sigma igual a 0.9. Los perfiles esencialmente son los mismos, ¿no? Para varios tipos de parámetros, para varios pares de parámetros. Entonces, existe una emergencia de genotipos no blancos de vacuna como nuevos, ocupando el nicho ecológico que dejan los que sí son blancos de la vacuna, ¿no? Ahora vamos a ver un modelo híbrido de autómatas celulares fluidos, eh, donde tratamos de retratar la dinámica de transformaciones celulares en el cromosoma, ¿no? El genoma de las células transformadas es heterogéneo, es decir, de las células cancerosas. Y el comportamiento de un tumor es el resultado de las interacciones entre esas células transformadas. Nosotros supusimos que hay alteraciones en el cromosoma que son
eh, que favorecen el mecanismo de muerte celular y otros que favorecen que se apague el mecanismo de muerte celular programada. A las primeras les llamamos deletéreas y las otras no deletéreas. Eh, Aquí usamos en principio modelación basada en agentes, pero sobre un automata, que es el tejido. Entonces esto ya lo hemos platicado. Eh, la idea, mejor les voy a mostrar el modelito y ahorita regresamos a esto. Eh, la idea del modelo es la siguiente, ¿no? Tenemos una cantidad de células, que son estas rojas, que van a estar eh, que van a ser esas células este, tienen sus variables de estado, describen un cromosoma básico, ¿no? Que contienen los genes P53, el factor de crecimiento beta 1, el, el gen P58 y otros que están relacionados en la literatura con el cáncer, ¿no? Esta es una tasa de muerte celular programada y la presencia de virus de papiloma se simula con este switch, es decir, como un estímulo externo. Entonces, si en ausencia de ese estímulo, pues el tejido crece, 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 crece. No hace más, ¿no? Ahora, con ese estímulo lo que vamos a tener es que una proporción de las células se transforma en su cromosoma y se vuelve cancerosa. Ahí está. Y la transformación se hace cambiando la coloración, ¿no? Entonces, el cáncer, el BPH produce una enfermedad que su manifestación clínica son lesiones en el tejido cervical, eh, que se les llaman neoplasias, eh, y hay de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Y esa distinción de los tipos es de acuerdo a cómo, a qué tanto tejido es el que está viéndose afectado. Eh, entonces, ese tejido afectado, yo lo estoy diferenciando pintando de distintas tonalidades de rojo. Entonces, los más oscuros son los que están más cerca de producir células cancerosas y las negras son ya células cancerosas. Entonces, lo que se ve es la proliferación de esas células dependiendo de los parámetros que se están proponiendo, ¿no? Entonces, con esta idea, corrimos unas simulaciones con que fueron 4 experimentos que tenían una condición de paro de 2.000 pasos, de 20.000 pasos o de tener más del 70% del tejido transformado, es decir, de tener
una metástasis mayor. La, lo que medimos fueron la tasa entre transformaciones deleterias y no deleterias y la prevalencia de lesiones de tipo 1. Eh, la diferencia entre los experimentos últimos eh, son estas, ¿no? Este es el count, es la densidad inicial de células, es decir, el tamaño del tejido, y estas son las distintas tasas de muerte celular. Implementamos un tratamiento rudimentario, eh, perdón, aquí está la tabla, implementamos un tratamiento rudimentario que consiste en quitar una proporción de las células transformadas junto con las vecinas, ¿no? Es decir, podemos pensar que ese tratamiento es o quimioterapia o una intervención quirúrgica, ¿no? Y entonces tenemos este conteo de células donde estamos pensando en tejido grande y tejido no tan grande, ¿no? Y jugamos con estas dos tasas de muerte celular y tenemos estos resultados. Entonces tenemos una prevalencia más alta donde no hay tratamiento, ¿no? Eh, pero además donde no hay tratamiento y es más grande el tejido, pero la tasa de muerte celular es más lenta. La diferencia no es tanta, pero sí hay una diferencia. Y esta condición de paro significa que hubo cáncer antes de que se llegara a los 20,000 pasos. Y si se fijan, la proporción entre deleterias y no deleterias, es decir, entre las que promueven la muerte celular y las que promueven el cáncer, eh, pues es grande, ¿no? Y en el caso donde no hubo cáncer invasor, este, pues es esta proporción que casi es uno, ¿no? Eh, lo mismo con el tratamiento. Si tenemos un tejido muy grande y con una muerte celular grande, ocurre esto, ¿no? El cáncer se desarrolla rapidísimo y tenemos igual una proporción entre deleterias y no deleterias que es este grande, ¿no? Entonces el cáncer en este sentido puede verse como comportamiento emergente de un proceso parecido a la selección negativa en las células transformadas. Las mutaciones celulares son potencialmente deleterias y en el cáncer puede apagar el mecanismo celular que previene la acumulación. Las células con mutaciones deleterias serán eliminadas por selección negativa y eso mitiga la progresión del cáncer. Pero las no deleterias pueden volverse dominantes y eso predispone a una progresión al cáncer. Eh, y entonces una de las cosas que se trató de hacer fue ya en un estudio clínico pequeño que se hizo en Morelos, eh, tratar de medir en las neoplasias, pues cuáles eran las mutaciones más frecuentes, ¿no? Todo apunta a que es un mecanismo parecido al que propusimos. Hicimos un artículo que se publicó en el Plus One hace varios años, ¿no? Ahora, este es un trabajo que es un modelo de vacunación basado en agentes. Eh, este modelo es como el que vimos de las parejas de VIH, pero es un poquito más complicado, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es la idea? Otra vez estábamos persiguiendo el mecanismo de las, las cepas del virus que ocupan el nicho ecológico porque hay la presencia de la vacuna. Y nos dimos cuenta de algo.
Eh, Se puede hacer una filogenia del virus de papiloma y son muchas más que estas, pero estas son las que son de alto riesgo oncogénico, es decir, las que producen cáncer. Las demás pues pueden producir verrugas y no hay como mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Ahora, todos estos tipos de virus pueden dividirse en estas familias, en la alfa 9, alfa 11, alfa 7, alfa 5 y alfa 6. Son una, 2, 3, 4, 5 familias. Y tenemos vacuna para el virus específica, ¿no? Para el virus 16 y para el virus 18, que son los más frecuentes, ¿no? Eh, y las vacunas dicen, pero tenemos inmunidad cruzada. Tenemos inmunidad cruzada para otros tipos. Y este, entonces son estas dos vacunas. La de Merck, que es la Gardasil, dice pues es para el 16, 18, el 6 y el 11. ¿No? Esa es la de 4 virus. Y la de GlaxoSmithKline, que es la de Cervarix, solo el 16 y 18. Eh, entonces, dice Merck que es el 16, el 18, el 6 y el 11, ¿no? Pero el 6 y el 11 no están en la lista de riesgo oncogénico. Entonces, pues le están jugando al loco. Ahora, sacaron recientemente una nonavalente, que es el 6 y el 11 que no cuentan, ¿no? El 6 y el 18 que ya estaban, y luego dicen 31, 45, 52 y 58. Entonces, la 31 está en la misma familia alfa 9, así que esa ya estaba por inmunidad cruzada. La 58 también. Entonces, esta y esta no es cierto. La 45 y la 52, esas sí están en otras familias. Y la 52, la 45 está aquí, esa tampoco cuenta. Y la 52 es así, está en el alfa 13 que está acá arriba, ¿no? Entonces, esta tampoco. Y tenemos entonces una que nos están vendiendo como una valente, que realmente es una, dos, tres, trivalente, ¿no? Trivalente y estas dos que no son de alto riesgo oncogénico, realmente no están, este, no está haciendo el gran avance que están vendiendo y se podría hacer un avance bastante más importante, pero mientras la vacuna siga siendo objeto de, de mercancía, mientras las vidas de las personas siguen siendo una mercancía para las farmacéuticas, entonces vamos a seguir teniendo este tipo de esquemas, ¿no? Basamos el modelo en un modelo exhaustivo que se aventó a Bagumel y sus amigos, que realmente eh, pues son todas estas ecuaciones y que lo que hace es separar en distintas cajitas, es un modelo de cajitas, en distintas cajitas a hombres, mujeres, vacunados, susceptibles, infectados, eh, con cáncer en etapa 1, en etapa 2 y ya cáncer en etapa 3, con lesiones de tipo 3, eh, cáncer invasor y con diagnóstico y con tratamiento, ¿no? Que son estas DES y esta R es en recuperación de cáncer y estos son hombres susceptibles, infectados y recuperados, que hay una tasa de recuperación eh, pues aparentemente inexplicable, ¿no? Eh, entonces propusimos un modelito siguiendo esas mismas ideas, ¿no? Con hombres sanos susceptibles, infectados, asintomáticos y sanos esclarecidos recuperados, ¿no? Y mujeres pueden ser sanas, infectadas, vacunadas, enfermas, diagnosticadas, eh, con lesiones de tipo 1, de tipo 2, tipo 3 y con cáncer.
Eh, entonces, son bichos que lo único que hacen es buscar pareja. Y cuando han estado en una relación de pareja, se considera que han tenido un contacto sexual y se les relaciona con una red de contactos. Tenemos aquí 5 tipos de virus: el alfa 5, el alfa 6, alfa 7, alfa 9 y alfa 11, que comprenden los tipos de alto riesgo oncogénico. No nos importa el tipo específico, sino en qué familia están. Y entonces tenemos 3 esquemas de vacunación: la de Gardasil, que es bivalente; el que corresponde a Gardasil 9, que realmente es trivalente; y un tercer esquema que es con el Gardasil 9, pero que incluye vacunación de hombres. Eh, entonces, tenemos estos parámetros globales, que son la probabilidad de infectarse, el tiempo promedio para que una persona muestre síntomas, la población inicial, la tasa de reclutamiento de nuevos individuos sexualmente activos, tasa de vacunación y tipo de vacuna, y la duración promedio de la relación de pareja. Y esa se distribuye, ¿no?, en la población. Eh, entonces, cada agente está expuesto a cierto tipo de virus, si se expone. Tiene un tiempo promedio de duración de la infección que es igual, depende de su sistema inmune. Eh, Hay un estatus social que define si está o no en una relación de pareja. Tiene cierta tendencia a buscar pareja, como en el modelo aquel. Hay un tiempo promedio de compromiso de búsqueda de pareja. La frecuencia con la que se realiza el Papa Nicolau, una mujer. ¿Quién es su pareja? ¿Cuál es su edad? Cierto índice que mide la promiscuidad, es decir, eh, la tendencia a tener muchas parejas en corto tiempo, la efectividad para encontrar pareja, porque no basta, como en aquel modelo que vimos, decir ese ahora es mi pareja, sino que hay que tener cierta efectividad para lograr que le corresponda a la pareja, y la etapa de la enfermedad en la que están, la duración de la vacuna, ¿no? No hay tipo 4. El 4 es cáncer. Y qué tanto dura el efecto de la vacuna, ¿no? Entonces, este es el diagrama de flujo. Este es nada más para las condiciones iniciales, y este es para la dinámica, ¿no? Entonces, eh, lo que hacen básicamente es buscar pareja de esta forma, ¿no? Se escoge a una pareja potencial, y si tiene suficiente, si la pareja tiene tendencia a buscar pareja, que corresponda con la tendencia a buscar pareja, con la efectividad de encontrar pareja de uno mismo, entonces es la nueva pareja, ¿no? Y eh, ¿cómo se infectan? Pues si tu pareja está infectada, hay cierta probabilidad de que se infecte si no se cuidan, y ya, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es el modelito en el NetLogo, y vemos algunos resultados y terminaríamos con eso el día de hoy. Entonces, esta es la interfase. Todos esos bichitos son personas, ¿no? Y lo que hacen es andar buscando pareja. Si encuentran su pareja, se les pinta una arista. A ver si podemos hacer un poquito más grande. Ajá. Si notan, se les pinta ahí una arista, y ese empieza a dibujar su red de parejas, ¿no? Eh, entonces, como les decía en la presentación, pues se puede modificar la tendencia de buscar pareja, el compromiso promedio que dura la pareja, etcétera, ¿no? Ahora, si se fijan, esta que pinté en la presentación,
es una red bien densa, ¿no? Casi todos están conectados entre sí. Este es, se hizo con un mecanismo que era como el otro, ¿no? Como el de VIH, que era pues quién es tu pareja, el que escojas, ¿no? Aquí, ya en la simulación final, eh, las redes son ralas, ¿no? Es decir, no hay poca conectividad, y eso es porque el mecanismo es una especie de preferential attachment. Eh, es una vara base, ¿no? Entonces, pues eso es más parecido a cómo funcionan las cosas en realidad, ¿no? Eh, entonces hicimos varios experimentos numéricos, 8 experimentos, con distintas tasas de vacunación y distintos esquemas de vacunación, y estas tendencias de buscar parejas y los tiempos promedios de duración de la pareja. Eh, Estas son las redes que fueron saliendo. Este, y lo que notamos es que en el caso, estos dos últimos casos, que realmente en ninguno de estos casos se notaba una diferencia entre tener más o menos vacunados, ¿no? Siempre se terminaba con una proporción de infectados importante, que además señalaba el crecimiento de las cepas que no están incluidas en el esquema de vacunación. Pero en estos últimos dos, que es donde se vacunan hombres y mujeres, pues sí hay una disminución importante de los de las infecciones, ¿no? De los casos de cáncer. Y eso es porque en el fondo lo que estamos haciendo es eliminar toda una sección de la población, inmunizar a toda una sección de la población que de lo contrario, pues es un repositorio de enfermedad, ¿no? Eh, Mucho se ha dicho en contra de la vacunación de hombres para cáncer cervicouterino, pero no hay ninguna evidencia de que vaya a provocar ningún malestar, ¿no? En Australia lo están haciendo y están teniendo buenos resultados. Y la pregunta es ¿por qué nosotros no? Y la respuesta, aunque no le guste a algunas gentes, es que pasa por una cuestión de género, ¿no? De Hay una cuestión allí de que se prefiere no gastar en vacunas, y se pone en peligro no solo la vida de las mujeres, sino la cantidad inmensa de huérfanos que dejan esas mujeres. Entonces, tampoco es un tema económico, ¿no? Porque si fuera económico, pues estaría cuidando también la vida de las personas como una inversión, ¿no? Una inversión de no tener que gastar en la seguridad social de gente desamparada, ¿no? Entonces, tampoco es un tema económico, es un tema de, de desigualdad de género. Entonces, mientras esa ideología permee en cómo se están haciendo las políticas públicas en salud, pues no vamos a poder avanzar mucho. Y bueno, esas es algunas conclusiones de este modelo. Pues tiene varios faltantes, pues hay cosas que no terminamos de considerar. Una de ellas pues es, no estamos considerando parejas de hombres con hombres, ¿no? Que se sabe que el BPH también puede producir cáncer en el pene, cáncer en el ano. Se sabe que
o no incluimos la posibilidad de que haya individuos que tengan múltiples parejas al mismo tiempo, lo cual haría más explosiva la difusión de la enfermedad en la red de contactos, ¿no? Algunas redes muy densas y otras no tan densas. Entonces son cosas con las que se pueden jugar. El código está de libre acceso ahí en el GitHub. Y con esto hicimos un artículo que está en revisión también en Plus One, ¿no? Entonces, todo esto que estuvimos viendo durante el semestre, toda la metodología, pues es lo que se está utilizando, es parte del trabajo que estamos haciendo nosotros. Entonces, no es simplemente cosas sacadas del libro de texto, ¿no? Con esto quiero terminar pues esta última sesión del curso y pues quiero agradecerles pues el esfuerzo que pusieron todos en terminar este curso, en terminar sus trabajos en estas condiciones tan difíciles que nos tocaron este semestre, ¿no? Pues es muy importante que volteen a ver su propio esfuerzo, que volteen a ver también qué fue lo que pudieron aprender a hacer, a aprender de nuevo en este curso, y esperamos que haya sido útil, que haya sido tan divertido como lo fue hacerlo para nosotros. Y pues muchas gracias y nos seguimos viendo. Hasta pronto. Creep and come till you fall into the old dark well.